Parte uno. El balcón con un secreto. El sonido de una maleta arrastrándose por la calle empedrada rompió la calma del atardecer en Toledo. Clara, apoyada en la barandilla del balcón, levantó la vista sorprendida. Allí abajo, entre la penumbra y las farolas encendiéndose una a una, reconoció un rostro que no esperaba volver a ver. Mateo, el hijo de su marido. El mismo que se había marchado hacía años a Barcelona con la promesa de no volver. Su voz subió clara, como si las piedras de la calle amplificaran cada sílaba. Juan, nunca pensé que regresaría a esta casa. Clara sintió que algo se movía dentro de ella, una mezcla de inquietud y curiosidad. El viejo edificio pareció de pronto más pequeño, como si cada sombra guardara un secreto. Cuando Mateo entró por la puerta principal, el eco de sus pasos resonó demasiado fuerte en el pasillo. El recibimiento fue breve, cargado de silencios. Enrique, siempre apresurado, apareció con el móvil en la mano, murmuró unas palabras rápidas y se marchó al despacho, dejando atrás una atmósfera extraña. Quedaron solo ellos dos, sentados frente a frente en la mesa del comedor. El reloj de pared marcaba cada segundo con insistencia. Entre risas cortas y frases triviales, surgió un instante suspendido, casi accidental. Una cercanía inesperada, una chispa imposible de ocultar. Un gesto impulsivo, un beso que descolocó a Clara por completo, se apartó de inmediato, el corazón golpeándole fuerte en el pecho. Y entonces la puerta se abrió con un chirrido. Enrique había vuelto antes de lo previsto. Parte 2. La mañana de las preguntas. El aroma del café llenaba la cocina cuando el sol se filtraba tímidamente por las rendijas de las contraventanas. Clara sirvió 3 tazas, como hacía siempre, aunque sabía que solo 2 serían usadas. Enrique apareció primero, trajeado, revisando mensajes en su móvil, y apenas levantó la vista al despedirse con un beso rápido en la mejilla. La puerta se cerró con un golpe seco, y el silencio regresó. Mateo entró poco después, despeinado, con una camiseta sencilla. Tomó una taza sin pedir permiso, y se sentó frente a ella. La miró con esa mezcla de curiosidad y calma que incomodaba y al mismo tiempo atraía. Nunca imaginé que prepararas un café tan fuerte, dijo sonriendo. Clara bajó la vista, intentando no darle importancia a ese tono ligero. La conversación se deslizó hacia su pasado, hacia algo que había quedado enterrado. Enrique me contó que pintabas. ¿Por qué lo dejaste? Preguntó Mateo mientras daba un sorbo lento. Hace años que no tocó un pincel, respondió ella, casi susurrando, como si temiera que la confesión dejara escapar algo más profundo. Él sonrió, inclinándose apenas hacia adelante. Deberías mostrarme esos lugares donde dibujabas. Podemos ir mañana temprano si quieres. Clara se sorprendió a sí misma sintiendo, aunque no entendía del todo por qué. Algo en esa propuesta la hizo sentir viva, como si le devolvieran un pedazo de su juventud. De pronto el timbre sonó con insistencia. En la puerta estaba la vecina del segundo, una mujer mayor con un sobre en la mano. Es para Enrique, pero lo dejé en tu buzón por error, explicó. Clara lo tomó rápidamente y lo guardó sin abrir. Mateo la observó en silencio, con una ceja levantada. Ella forzó una sonrisa, pero dentro de sí sabía que aquel sobre podía alterar mucho más que la rutina de esa mañana. Parte 3. El risco sobre el Tajo. El amanecer tiñó de naranja las murallas de Toledo cuando Clara salió de casa con paso apresurado. El aire fresco llevaba consigo el murmullo lejano del río Tajo. Mateo la esperaba al final de la calle, apoyado contra una barandilla de hierro, con una mochila ligera y una sonrisa contenida. No hicieron falta palabras. Caminaron juntos, dejando atrás el bullicio de la ciudad. El sendero los condujo hasta un risco apartado, desde donde se veía el puente de San Martín y las aguas reflejando el cielo. Allí el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el canto de los pájaros. Clara se sentó en una roca plana y abrió un cuaderno polvoriento que había guardado desde hacía años. Sus dedos recorrieron las páginas, mostrando bocetos de rostros, calles y paisajes olvidados. Mateo lo tomó con cuidado. Estos dibujos. ¿Por qué los guardaste así, como si fueran un secreto? Clara respiró hondo. Porque dejé de soñar, murmuró, y las palabras le supieron más amargas de lo que esperaba. Él cerró el cuaderno lentamente y la miró con una seriedad inesperada. A veces la vida cambia sin pedir permiso, dijo. Ese silencio que siguió no fue incómodo, sino revelador. Clara levantó la vista y encontró en él algo que no recordaba haber visto en años. Atención sincera, sin prisas, sin juicios. Y en ese instante, de forma inevitable, ocurrió un beso. No hubo duda, no hubo vacilación. El sonido repentino de un teléfono vibrando en su bolso la sobresaltó. En la pantalla aparecía el nombre de Enrique. El zumbido insistente llenó el espacio, recordándole de golpe la otra parte de su vida. Clara lo miró con el corazón acelerado, pero no contestó. El timbre cesó, dejando un vacío aún más profundo que el eco del río. Parte 4. La cena bajo la tormenta. La mesa estaba puesta con esmero, pero el ambiente era pesado, casi sofocante. Enrique hablaba sobre un caso en el despacho, enumerando detalles con esa precisión que siempre lo caracterizaba.
Su voz llenaba la estancia, pero no lograba atravesar la barrera invisible que se había levantado entre los tres. Clara, sentada frente a él, apenas probaba la comida. Cada tanto sentía la mirada de Mateo fija en ella, discreta pero constante. Se esforzaba en mantener el control, mover el tenedor, asentir en los momentos adecuados, aparentar atención. Por dentro. Sin embargo, todo era ruido. Este fin de semana podríamos ir a Madrid, propuso Enrique de pronto, intentando romper la monotonía. Clara sonrió débilmente. Claro, suena bien, respondió, aunque su tono carecía de entusiasmo. Afuera, el cielo se oscurecía con rapidez, un trueno lejano retumbó sobre los tejados y las primeras gotas golpearon contra los cristales. El sonido de la lluvia acompañó la cena como una música de fondo inquietante. Mateo dejó los cubiertos a un lado y con voz tranquila preguntó: ¿Hace cuánto no vas a Madrid, Clara? La pregunta, aparentemente inocente, la tomó por sorpresa. Dudó unos segundos antes de contestar. Mucho. Demasiado. Un rayo iluminó la sala, seguido por un golpe de trueno que hizo vibrar los ventanales. Durante ese instante de luz blanca, Clara notó cómo la mano de Mateo se deslizaba bajo la mesa, rozando la suya. Retiró la mano de inmediato, el corazón desbocado, mientras fingía acomodar la servilleta. Enrique no notó nada. Continuó hablando, concentrado en sus planes, ajeno al lenguaje oculto que ya llenaba la habitación. Entonces, las luces titilaron y se apagaron de golpe, dejando la casa sumida en completa oscuridad. El único sonido era el de la tormenta desatada afuera. Parte 5. Sombras en la madrugada. El apagón duró apenas unos minutos, pero dejó una huella extraña en la atmósfera de la casa. Cuando volvió la luz, Enrique ya había subido a su despacho, murmurando algo sobre unos correos pendientes. Clara y Mateo quedaron solos en la cocina, el sonido de la lluvia aún fuerte contra los ventanales. Ella se levantó para recoger los platos, intentando huir del silencio incómodo. Mateo la siguió con la mirada, hasta que al fin se acercó despacio. El roce de su voz fue apenas un susurro. No deberías fingir tanto. Se nota en tus ojos. Clara se quedó inmóvil, con un vaso en la mano. No contestó. El corazón le latía con violencia, pero su rostro se mantuvo sereno. Fue él quien, con calma inquietante, dejó caer la frase que no podía borrarse. No tienes que decir nada, yo también lo siento. El silencio se volvió insoportable. Clara dejó el vaso en la encimera con un golpe seco, respiró hondo y salió al pasillo. Subió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí, pero no encontró paz. Dio vueltas sobre la cama, escuchando el murmullo de la tormenta. Cerca de las 3 de la madrugada, se levantó a beber agua. Al pasar por el salón, distinguió la silueta de Mateo sentado en el sofá, con la luz tenue del televisor apagado. No parecía sorprendido al verla. «No podías dormir, ¿verdad?», preguntó él. Clara negó con un gesto. Sus miradas se encontraron en la penumbra. Nadie habló más. Bastó con un paso, un movimiento apenas consciente. Y entonces ocurrió. Un beso. El reloj de pared marcó con fuerza el paso de los segundos, como recordándole que la línea ya estaba cruzada. Parte 6. El amanecer de la ausencia. El primer rayo de sol se colaba entre las persianas de la habitación, dibujando franjas de luz sobre las paredes. Clara despertó lentamente, sintiendo un vacío que no había existido la noche anterior. El silencio en la casa era absoluto. Enrique ya había salido, como cada mañana, y Mateo no estaba. La cama, la cocina, los pasillos, todo parecía recordar su presencia. Pero él se había ido sin una palabra, dejando apenas un cuaderno abierto sobre la mesa del salón. Clara se acercó y pasó los dedos por las páginas, bocetos suyos, antiguos y recientes, mezclados con anotaciones y pensamientos de Mateo. Una frase resaltaba sobre las demás: algunas decisiones cambian todo para siempre. La lectura la hizo estremecerse. Un escalofrío recorrió su espalda, no por miedo, sino por la claridad de lo que había sucedido. Todo había cambiado, y ya nada volvería a ser igual. Afuera, la ciudad despertaba lentamente. Los pasos de los transeúntes, el tintineo de las campanas, el murmullo del río. Clara salió al balcón, dejando que la brisa acariciara su rostro. Respiró hondo y cerró los ojos. Por un instante sintió que estaba en paz consigo misma, que finalmente había encontrado un lugar propio, un espacio donde sus emociones y decisiones no necesitaban permiso. En la calle, un niño jugaba con una pelota, riendo, sin preocupaciones. En ese momento, Clara comprendió algo profundo. La vida no se detiene, aunque las puertas se cierren y los caminos se separen. La ausencia de Mateo y la frialdad de Enrique no eran un castigo, sino un recordatorio de que ella podía reconstruirse. Abrió los ojos y miró la ciudad bajo la luz dorada de la mañana. Sintió un inesperado alivio mezclado con asombro, como si acabara de comprender que la libertad también duele, pero tiene su propia belleza.
La historia de su corazón había cambiado para siempre, y aunque no había certeza sobre el futuro, el presente le ofrecía un instante de claridad intenso y eterno. Un último sonido llegó desde abajo, la campana del convento cercano marcando la hora, recordándole que la vida continúa, que cada elección deja su eco, y que a veces, lo inesperado se convierte en el regalo más sorprendente. Fin de la historia.